bienvenidos a un nuevo programa de Zona Oculta, programa número 6, en el cual en nuestra sección de tertulia e investigación vamos a dedicarla a una zona muy cerquita de aquí, a la zona de Alcosa. Allí hay una base militar abandonada muy desconocida para muchísima gente que hoy en día está dando muchísimo que hablar en el tema paranormal. Para ello tendremos aquí a dos investigadores que ya han estado aquí y que harán la delicia de todos nuestros telespectadores. También tendremos nuestra sección con don Enrique y a nuestro compañero Gonzalo Oliveros. Todo esto será aquí en muy poquito porque comenzamos ahora mismo con el programa de hoy. Pues como ya has visto, es un lugar tétrico, por decirlo suavemente. Base militar o sanatorio de los muertos o muchos más nombres, como siempre tienen estos sitios. De nuevo, dos amigos, dos conocidos ya del programa, José Manuel García. ¿Qué tal? Y Javier Lobato. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Dónde podemos ubicar realmente el Sanatorio de los Muertos? El Sanatorio de los Muertos lo podemos encontrar dentro de lo que es el barrio de Sevilla Este, en Sevilla. Justamente paralelo, discurre paralelo a lo que son las pistas del aeropuerto de Sevilla-San Pablo. Y allí lo que nos vamos a encontrar, entrando por una pequeña extensión boscosa, por llamarlo de alguna forma, pues nos vamos a encontrar con un conjunto de edificios, 4 en concreto, que denotan ya el paso del tiempo y el abandono en el que se encuentran, pero que no obstante aún sigue teniendo esa fisonomía tan clásica de los edificios que se han dedicado a una tarea sanitaria o a una tarea incluso educativa, pero en este caso que nos ocupa, pues indudablemente dedicado a lo que era un antiguo zona hospitalaria que como bien comentabas al principio, era la zona de la zona hospitalaria de San Pablo, en este caso de ámbito militar. Pues ya sabemos dónde está. Me intriga el nombre, Sanatorio de los Muertos. Javier, ¿por qué Sanatorio de los Muertos? Bueno, el Sanatorio de los Muertos viene, aparte de que era un hospital, una de las zonas del hospital venía a ser una zona de enfermos terminales, ¿no? Una de las alas, de hecho, allí eran para enfermos terminales y de ahí creo yo que se ha venido el nombre de Sanatorio de los Muertos. Aparte, como vamos a contar ahora, todos los fenómenos que allí se han llevado a cabo, ¿no? El lugar tiene una historia, comienza y se crea el edificio, el complejo de edificios, si no me equivoco, en los años 50. ¿Qué función es la primera que tiene el conjunto de edificios? En septiembre de 1953, para ser más concreto, Estados Unidos y España firman un acuerdo para que en España construyan varias bases militares, una de ellas la base aérea de San Pablo, que bueno, lo que viene a ser es una base de intendencia, más que nada, para hacerla de puente hacia otras bases de Europa. Y bueno, pues finalmente, en los años 70, pues los americanos se deciden irse, se trasladan su zona a Morón, también hecha en los años 50. Bueno, pues realmente de ahí viene todo esto y luego finalmente pues la base viene a ser española y se crea un hospital militar enorme. Ya español. Cuando una vez siendo español es cuando se hace el hospital militar. Antes eran lo que fue el Hospital San Pablo, eran antes los barracones donde dormían los soldados americanos. Ellos tenían su propio hospital, no en esa zona, pero tenían un hospital militar bastante grande también. Pero lo que fue el hospital civil era donde dormían los soldados. Luego, pues una vez que se van los americanos, pues allí entonces viene a ser el hospital mientras se terminan las obras de
del Macarena, ¿no? Que estaba en aumento, ¿no? Y bueno, pues al final como se abandona en los años 80 y a partir de ahí, bueno, pues empieza ya a todo lo que luego se ha contado, ¿no? A partir de los 80 pues se abandona, como bien digo, en los años 80, perdón, se abandona aquello y bueno... ¿Y se sabe por qué? Se abandona porque ya el Hospital Macarena ya se había hecho por completo. Bien. ¿Por qué, José Manuel, decides investigar este sitio que podemos encontrar también en tu libro Sevilla Oculta? ¿Por qué decides investigarlo? Pues está enfrente de mi casa, básicamente. No fuera parte de broma, es verdad, está enfrente de mi casa. Pero por dos amigos, en este caso por Jesús Camacho y por Fátima Barragán, dos buenos amigos, que me ponen al tanto de lo que ocurría en aquel lugar. Y bueno, fíjate que yo al principio quizás no hago mucho caso a este mismo fenómeno que está ocurriendo en estas instalaciones, porque indudablemente también estaba con otros casos, pero en cierta ocasión, ya te digo, yo vivo en el barrio, en un lugar determinado pues hay dos personas que están comentando un incidente que le ocurre mientras que están volando un helicóptero de radiocontrol. Están allí, en aquella misma zona. Es complicado porque en aquella misma zona hay inhibidores, o sea, los móviles dan problemas, los aparatos de radiocontrol dan problemas porque es que estamos a 50 metros de las pistas del aeropuerto. Muy cerca. Vamos, estamos muy cerquita. Pero bueno, aún así aquellas personas estaban allí volando aquel helicóptero y en un momento dado pierde el control. No es que no lo supiera volar, sino que el mando no le parece que no lo obedece. Y como decimos aquí, se le embarca directamente dentro del edificio. Bueno, aquel hombre más o menos sabe por dónde ha entrado, se desplaza hacia la tercera planta del bloque 2, vamos a llamarlo así, y cuando está subiendo por allí arriba, él comenta que escucha a alguien que se está quejando, a alguien que parece como si llorara o algo extraño. Llama a un compañero, en este caso al amigo que estaba también con su aparato allí volándolo, y efectivamente comprueban que allí está ocurriendo algo raro. Pero bueno, se queda allí, buscan, miran, al final, bueno, pues puede ser un animal, vete a saber, ¿no? Como no lo encontramos, tampoco podemos hacer más nada. A estas, que ese mismo conjunto hoy día se utiliza para jugar al paintball. O sea, las típicas batallas, tú sabes, con pintura, con bolas de pintura, que alguna vez hemos jugado, el que más o el que menos ha jugado alguna vez, ¿no? En una despedida de sortero o cualquier cosa de esta. Exactamente, ¿no? Se ha puesto a jugar con eso. Bueno, pues allí dentro se hacen ese tipo de batallas, ¿no? Dos de aquellos jugadores se trasladan del módulo 1 al módulo 2 y cuando están en la segunda planta de aquel módulo, mientras que se están disparando, les pasa lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Pues que ven surgir a un señor con una bata y sin nada debajo, o sea, como si fuera desnudo y solamente con la bata, aspecto cadavérico, aspecto bastante pálido, bastante famélico, que pasa por delante de ellos. Tú imagínate, dos jugadores, nos distancia apenas 6 metros, protegiéndonos, tú sabes, con los tabiques para que no te alcance ninguna bola de pintura, y te ves en estas que aparece un individuo que cruza por delante tuya y desaparece. Se quedan de a cuadrito, paran, tú sabes, lo típico, no dispares, ¿no? Tú has visto lo mismo que yo he visto lo mismo que tú, sé quién es. Se ponen a mirar por allí y llegan a la conclusión, realmente, creo que conclusión acertada, que aquel individuo es que no debía de pertenecer a este mundo, por la sencilla razón de que no tiene sentido. Es la típica aparición que no tiene sentido. Vuelven al módulo 1, al conjunto 1, al edificio número 1. Allí se lo comentan al resto de los jugadores, y los restos de los jugadores, el que más o el que menos, también había tenido algún tipo de experiencia rara en aquel mismo lugar. Por eso precisamente se juega en el módulo 1, no en el módulo 2.
Cuando digo módulo 1 y módulo 2, para no liar nuestro... Diferentes edificios. Exactamente, son diferentes edificios. El uno es el más cercano, el 2 es el que está a la vera, un tercero que era de urgencia y que está más hacia atrás. Los vamos numerando de esa forma. Bueno, pues llegamos a una tercera historia en ese sanatorio de los muertos, que es aquella... Yo esto sí te lo voy a tirar como leyenda, pero tiene una vertiente real, ¿no? Y es que allí se graban y se han podido grabar psicofonías de una niña que pide ayuda, de una niña que llora. Enlacémoslo con lo que comentaba justo al principio, con esos dos personas que estaban jugando con sus aparatos de radiocontrol. Y bueno, allí un buen día pues alguien escucha a una niña dentro, llega a ver a la niña incluso cómo está por dentro, se creía que podía ser de alguien que también estuviera por allí o algo. Y cuando la escucha pedir socorro, pedir ayuda, sale inmediatamente hacia el bloque, no la encuentra. Es más, tiene la tentación incluso de llamar a la policía militar, que sabes que es la que guarda todo el perímetro del aeropuerto, pero llega el momento en el que dice, bueno, esta niña aquí ha tenido que llegar de alguna forma, me voy a poner a buscar a los padres o a quien sea, pero tampoco encuentra a nadie. Allí la leyenda que se cuenta, esto ya sí, lo otro igual que te comentaba antes, que eran historias reales que han contado los testigos, como nosotros dos estamos hablando ahora, ¿verdad? Pues esto es más dentro del terreno de la leyenda, que habla de una niña precisamente que se cae en un pozo, uno de los pozos de aljibe, que nutría de agua aquellos edificios y que realmente es verdad que existen, cegados pero que existen. Con lo cual, bueno, pues es otra historia más que se suma a las muchas que hay que circulan por este edificio, que bueno, hemos tenido la oportunidad de investigar y hemos tenido también la oportunidad de encontrarnos con hechos que bueno, que nos invitan a creer que algo inexplicado hay allí dentro. El qué no lo sé, pero que realmente, ya te digo, en función de una experiencia personal en una investigación, sí es verdad que han ocurrido cosas extrañas y que hemos sido testigos de esas cosas extrañas. Javier, nos vamos a 1999. ¿Qué ocurre con una silla de ruedas? Bueno, eso también puede ser una leyenda, como la niña del pozo que comentaba. A mí me llega a mis oídos, ¿no? Que varias personas también jugando al paintball, hay un sitio donde se juega paintball casi todos los días. Por uno de los pasillos del módulo 1, en este caso, el hospital más grande, pues todavía cuando había, te estoy hablando de cuando todavía había allí material que hoy en día ya no hay, por cierto. Estamos hablando de hace 14 años. 14 años, un sitio que todavía, no mucho, pero sí que había todavía material hospitalario allí, ¿no? Bueno, pues resulta que un chaval jugando al paintball ve una silla de ruedas al final del pasillo y esto de jugando, no le se da cuenta, evidentemente, está jugando, viendo a su contrario y cuando se da cuenta tiene la silla de ruedas casi al lado. El chaval, pues, fíjate lo que hace el chaval, que la tira al suelo. La tira al suelo por la impresión que incluso que le da, la tira al suelo y se va. Sigue jugando varios minutos y tal. Esto fue también la tercera planta, hay que decirlo. Se va a otra planta, sube otra vez arriba porque en la situación del juego lo requiere así, ¿no? Y se encuentra otra vez la silla de ruedas de pie. Entonces este chico se queda de piedra, lo comenta entre sus compañeros y deciden dejar de jugar y cambiar de edificio. Hasta ese punto llega esta historia. ¿Es una leyenda? No sé, ¿no? Pero sí es cierto que varias personas fueron testigos de ello. Que es algo que suele ocurrir en hospitales. Yo recuerdo haciendo uso de la memoria de forma rápida en Huelva, en el antiguo Hospital Manuel Loy. Bueno, pues el edificio queda en desuso, solamente estaba ya de forma práctica lo que era la zona de urgencia. Y fíjate cómo es la cosa, que los vigilantes de seguridad allí habían visto, textualmente, yo me quiero acordar aquí ahora mismo de Manuel Hornos, que tuve yo la oportunidad de entrevistarlo en Canal Sur, que nos comentaba cómo en una planta, en la quinta planta, pues vieron a una señora, una mujer, que se estaba paseando por allí no había nadie, pero aquella mujer se paseaba por allí, y cómo este hombre, cuando se gira, lo que ve es una silla de ruedas pasar directamente tras de sí. Otro lugar donde ocurren este tipo de fenómenos, sí son raros, ¿no? En el Hospital Vigil de Quillones,
Vigil de Quiñones, actualmente pasando lo que es Bellavista, pues lo que nos vamos a encontrar es con un edificio que antiguamente era hospital militar, ahora se está readaptando en esas sempieternas obras que parece que nunca acaban en Sevilla, para adaptarlo, y allí nuevamente ocurren ese tipo de fenómenos y de ver incluso el instrumental, en concreto sillas de ruedas que se mueven. Y eso ya no entrando dentro del terreno de ninguna leyenda, dentro del terreno de la realidad, del terreno de lo que cuentan vigilantes de seguridad que han pedido explícitamente no volver a aquel lugar. Es decir, que allá donde ha habido una congregación, una concentración alta de enfermos, de pacientes... De dolor. Dolor, justamente. Se habla muchas veces de la teoría de la impregnación, es decir, ese dolor de alguna forma ha dejado allí un vestigio. No sabemos si energético, posiblemente, pero ha dejado un vestigio. Ese vestigio permanece allí aun cuando ya hayan pasado años, décadas de los hechos sucedidos, y que se tiende a materializar, pues muchas veces está inerte, está adormecido, y basta que haya una obra, un movimiento de tierra, un acto de rapiñeo, como es, por ejemplo, robar el cobre o las tuberías, sí, algo que es muy común, pues para que se desencadene toda una serie de fenómenos. Es decir, allá donde hay un hospital, actualmente hospitales en la provincia que están en uso aún y que, bueno, sabemos de antiguos médicos fallecidos con mucho nombre en Sevilla y que se aparecen en esos mismos hospitales, y dichos por enfermeras, médicos, personal de limpieza, personal de seguridad. Es decir, el Sanatorio de los Muertos es uno de esos lugares donde, bueno, pues uno tiene de verdad conciencia y contacto directo con esto tan hermoso que llamamos misterio. Misterio que, pónganse en situación, está jugando una partida de airsoft, de paintball, de cualquier deporte de este tipo que son muy similares entre sí, y ves moverse una silla de ruedas. Al menos lo estamos viendo. Pero Javier, ¿qué le ocurre a un chico que, si no me equivoco, está practicando el mismo deporte, pero no ve nada, sin embargo, oye unos pasos militares acercándose hacia él? Sí. Poco a poco, y que cada vez realmente lo oye más alto? Este chico realmente no estaba jugando al airsoft. Este chico incluso estaba yo con él, no estaba en ese momento con él. Estábamos grabando, fíjate, un corto. Te estoy hablando de hace 15 o 20 años, ya era yo un chaval todavía, tenía yo 15 años a lo mejor, y estaba ya, pues, aquel sitio ya, pues, casi igual de derruido que está ahora, ¿no? Un sitio también muy propenso a grabarse un corto, porque es un sitio de ruido que llama mucho la atención. Sí. Bueno, pues este chaval estaba en la otra lado, yo estaba en un ala, él estaba en otra, estábamos preparando todo el ¿cómo se dice? El atrezo de la película, ¿no? Bueno, este chico, como te comento, estaba en la otra ala, y de momento lo escucho chillar, lo escuchamos varias personas chillar, vamos corriendo hacia él, y nos viene el chico blanco y decía que le había escuchado como si muchas personas corrieran por el pasillo donde estaba él, ¿no? Acercándose hacia él, ¿no? Incluso dice que escuchó que se nos muere. Algo así, que se nos muere. O sea, como si alguien estuviera por una camilla y llevara un enfermo bastante rápido y bastante urgente, ¿no? O sea, fíjate que este chico incluso se aparta. ¿Hasta dónde, cómo escuchó este chico esos pasos? Que se echa a un lado del pasillo. Que se echa a un lado del pasillo, increíble. Tenemos imágenes grabadas por Javier Lobato. Imágenes que quizás puedan tener una explicación, que él en principio no se la encuentra. Yo he podido ver esas imágenes y sinceramente tampoco le encuentro la explicación. José Manuel, que seguramente también haya visto la imagen esta, vamos a verla, compañeros, si podemos, un tanto verdosa, pero que sí que se puede ver en la esquina superior derecha, aquí estamos viendo las imágenes, cómo surge algo material, porque sí que es algo material, ya sea polvo, llámenlo como quieras, rocío de la noche o lo que sea, pero sí que surge y se desvanece en un instante. Ahí ya ha ocurrido. Lo que parece es que es como si fuera un vaho, como si alguien
Si fuera invierno, esto fue, Si esto fuera fue invierno. no, esto fue en verano. Esto fue en verano. Esto fue en verano, pero es como si fuera un vaho de alguien en invierno haciendo mucho Ahí lo frío. hemos visto otra vez. Casi zona superior a la derecha de la imagen y la verdad que Lo que sinceramente... pasa es que para hacer vaho, por ejemplo, una exhalación de alguien es lo suficientemente denso como para invitarnos realmente a... Eso sí que es como una linterna de un, Sí, o un coche pasando algo, pero eso no es lo que nos referimos. Claro, realmente nos invita a pensar que es algo más denso. Es algo más denso que lo que es el Sí, yo lo he fenómeno pasado de exhalar. de fotograma a fotograma y lo que se hace y se deshace. Es curioso No es como porque, una linterna. porque en la zona 3, que además, si uno tiene la oportunidad de ir, tiene todavía lo que es el asfaltado de entrada, por donde entraban las ambulancias, descargaban al enfermo y se ve claramente en el suelo las marcas por donde estaba la zona de urgencia, de la zona administrativa, incluso el crematorio donde quemaban sábanas, gasas, jeringuillas, todo lo que era el material de desecho, ¿no? Y allí, en este caso, María Ángeles Leiva, que es compañera también en estas lides del misterio, de Jesús García, pues escucha claramente en aquellas habitaciones los pasos de alguien que indudablemente ya estaba sola. Pero sin embargo escucha los pasos de alguien, y no unos pasos lejanos, sino unos pasos como si se estuvieran produciendo a la vera suya, cómo se alejaban. Y cómo tiene la oportunidad de seguir un poco esos pasos y cómo ve proyectada una sombra que no provocaba a nadie, indudablemente, y que se disuelve en la noche. Es decir, si vamos sumando, fíjate, si vamos sumando datos que nos da esta y que nos aporta esta investigación, nos vamos a encontrar con un lugar que realmente está muy cargado. Un lugar que realmente se puede vivir diferentes fenómenos en su entorno. Igual te pegas un año entero yendo allí y no sacas nada en claro. Es posible. Pero igual vas 2 veces y te encuentras con lo extraño. También es posible. Yo recuerdo cómo con José David Flores acudimos. En aquella ocasión éramos bastante los que acudimos porque nos dividimos por bloques. Y nada más entrar íbamos a la zona sótano, aún antes de la lluvia, porque cuando llueve aquello no es un sanatorio, aquello es una laguna. Entonces, bueno, yo recuerdo cómo con la cámara lo que grabamos es algo que ya tuvimos también la oportunidad que nos ocurriera en otro lugar, es algo pasar por delante de la cámara, justamente. Fíjate que en Tiro de Pichón, otro sitio, yo si te fijas voy dando saltitos, ¿no? Pero un poco para que nos ubiquemos en diferentes entornos, ¿verdad? Tiro de Pichón era, ya está derruido una parte de él, ahora va a ser el Museo del Jamón, pero estaba en Jabugo y allí había una zona bien diferenciada de la otra, una del año 1920, la otra del año 1941, y en la zona de los años 40, pues además está grabado un vídeo, entramos en un determinado recinto donde recuerdo que había 2 sofás, aquello todavía, quien haya tenido la oportunidad allí sabe que allí había literas con almohadas, con colchones, es decir, aquello estaba un poco intacto, ¿no? Y cómo al grabar vemos cómo algo se levanta y sale andando. ¿Cómo reacciona José Manuel en ese momento? Pues imagínate, allí lo primero que son he grabado algo, porque ya no era la típica cámara de, tú sabes, de mirar por el visor, sino que es la típica pantallita, es decir, de esto hace pues 3 años. Y te encuentras que has grabado realmente eso, lo primero que pides es echar la grabación hacia atrás y poder ver la secuencia, porque claro, eso lo ha visto él, el resto no. Y tenemos la oportunidad de verlo y efectivamente, bueno, exclamaciones de todo tipo, ¿verdad? Pero un lugar que además con trampas de sonido, es decir, volumétricos que había instalado que saltaban cada 2 por 3 y que cuando ves esa sombra que se pasea por allí, tan clara, tan tácita, tan expresa, pues realmente no tienes explicación. ¿Cómo vas a explicar eso? No tienes ninguna explicación. Por lo tanto, bueno, pues la grabación de Javier, yo por la densidad, como te comentaba, que muestra esa imagen que está grabada, si no me equivoco, con fósforo, ¿verdad? Con visión nocturna. Exactamente. Por la densidad que tiene, no me atrevería a decir que es la exhalación de alguien, ni mucho menos. Que pudiera ser otra cosa. Es posible, ¿no? Pero alguien que esté cercano a la cámara o... No, eso seguro, porque allí no había nadie en ese momento.
Pero que sí, lo que me refiero es que parece como si fuera Sí, sí, el sí. humillo Sí. del vago A cuando mí me ha alguien recordado respira. mucho una grabación que se puede encontrar en internet, vía en YouTube y demás. Bueno, pues es un banco de mentiras y verdades que es increíble. Hay que tener mucho cuidado con Sí, YouTube, sí. que... Y hay documentales realmente bien hechos, ¿eh? Yo estuve viendo hace poco el de las chicas de la curva de Portugal, que realmente es un anuncio, es un documental que es un anuncio, pero que lo han troceado y te ponen nada más que una parte y que, oye, podría incluso colar. Y hay un fenómeno similar al que tú has grabado en Barranquilla, en Colombia, que se ve una especie de humo que aparece y desaparece, y lo tildan también de fantasma. Yo no me atrevo a tildarlo de fantasma, indudablemente, forma humanoide no tiene. Claro, pero que extraño no lo neguemos, extraño Sí, es. al menos yo al menos no le doy explicación. O sea, yo no sé lo que es, pero explicación no lo doy todavía. Es curioso. El qué es ese humillo no lo sé. Lo que sí sé que no es una luz. Eso sí Se ve claramente que una luz de una linterna, como me han querido hacer creer a mí, no es. No, porque justo después tenemos una luz Exactamente. de la linterna y no tiene nada que ver una cosa Psicofonías con la también otra. que se han grabado en el lugar. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar la psicofonía. Psicofonías incluso, fíjate, en cámaras de vídeo. Sí, una de ellas la vamos a escuchar ahora. Que no deja de ser curioso, es decir, como te comentaba anteriormente, un sitio que es ideal realmente para aquel que quiere investigar un caso que está caliente, un caso que está, bueno, en su máximo apogeo ahora mismo de mostrar lo que en su interior sucede. Un sitio que también invitamos, como siempre, a que todo aquel que quiera, todo aquel que le guste, que vaya, que investigue la base militar de Alcosa o de Sevilla Este, el Sanatorio de los Muertos, tiene muchos nombres, pero es muy fácil de localizar y además está muy cerca del aeropuerto. Con Google Maps, por ejemplo, lo podemos situar fácilmente, pero allí también hay una habitación que Javier Lobato, bien que la conoce, esta habitación que se cierra por la noche, pero que por el día está abierta. Sí, bueno, eso hago recalcar que eso es otra leyenda, que eso hay que decirlo porque luego nos pueden acusar, ¿no? Lo cierto es que existe la leyenda, también está hablando de hace muchos años también, de cuando había puertas. Ya no hay puertas. Ya no hay puertas porque aquello, como decíamos antes, está casi sí, en ruinas. Sí es cierto que se decía que había una puerta, una habitación, que no se podía abrir a partir de las 12 de la noche, que se veía como una especie de luz tenue bajo la puerta, pero no se podía abrir, pero sin embargo de día sí se podía abrir. Y dentro, yo entré en esa habitación, que decían que no era, yo nunca he ido de noche. Yo tenía también 14 años, 15 años, no podía salir de noche de casa tan tarde, ¿no? Pero dentro de la habitación tampoco es que hubiera nada extraño, ¿no? O sea, una habitación normal y corriente como otra, lo que sí un poco lúgubre, las ventanas bastante oscuras, ¿no? Porque cuando había cristales todavía y tal, ¿no? Pero eso supongo que será una leyenda más que otra cosa. Tampoco lo voy a descartar seguro, porque ya te digo, claro, que nunca lo he visto, ¿no? Música que se oye, que se escucha en el antiguo aula de música, sí, de la base. En la base, pues primero hay que decir que allí hay un edificio que era la universidad de la base, una universidad para los hijos de los militares, bueno, que se llamaba la Sevilla High School. Bueno, y en una de las aulas de música, específica de música, pues se ha llegado a escuchar música de flauta, más que nada de flauta, porque del saxo y eso, pues no lo sabré identificar, ¿no? No soy músico. Pero sí hay muchas personas, me han llegado muchos testimonios de gente que ha escuchado música allí, muchos. ¿Qué ocurre, José Manuel, con la famosísima habitación amarilla? La habitación amarilla es uno de esos lugares que a uno realmente le inquieta porque, claro, son tantas las historias que se cuentan allá adentro que se queda muy sorprendido. Yo la última de la que tengo constancia es una persona que entra precisamente en aquel entorno, que a mí me hace mucha gracia porque cuando escuchaba hablar de la habitación amarilla yo al principio la buscaba y allí todos son azulejos blancos, azulejos celestes, azulejos verdes. Pero bueno, y lo que allí pueden ver o lo que allí pudo ver esta persona es una silueta también oscura,
que no dejaba pasar la luz, es decir, tú no veías lo que había detrás y que, bueno, tal y como aparece, desaparece. No deja de ser también un hecho inquietante. Se le tratan de buscar muchas explicaciones, pero realmente cuando tú lo tienes a prácticamente 1 metro de distancia, 2 metros de distancia, y te ves, te ves a ese personaje, vamos a llamarlo así, que está y se materializa delante tuya, pues poca explicación tiene. Hay, en torno a la habitación amarilla, hay más historias, grabaciones de psicofonías, compañeros míos han conseguido allí varias psicofonías interesantes y que nos dejan tampoco de tener cierto interés. Incluso, estando allí un compañero, escuchar un sonido determinado, girarse, ver esta extraña sombra, alejarse del lugar, perseguirla, ir hacia la zona de abajo, la zona que da acceso a lo que podríamos llamar el sótano, y en el sótano desaparecer en lo que ellos creen que es también una zona de caldera, una zona extraña, ¿verdad? Al principio creían que era la zona donde estaban, en este caso, todo lo que era la sala mortuoria, pero no, la sala mortuoria en este caso estaba en otro módulo, pero que fue también marcado ese camino precisamente por esta extraña presencia. Yo desde luego, hombre, inquietante cuando vas a un lugar de esto y te puedes llegar a encontrar con un personaje de estas características y que te parece conducir o guiar hacia una zona determinada, uno no sabe cómo reaccionar. Bueno, yo creo sinceramente que como mínimo, como decíamos anteriormente, este lugar está impregnado, porque tantas cosas en un mismo sitio, casi que no le podemos encontrar una explicación racional, por así decirlo. Ahora sí que me gustaría escuchar esta psicofonía. Psicofonías obtenidas por ti, Javier. Realmente, ¿le podemos encontrar una explicación a alguna de la psicofonía? Pues no, explicación lógica no. Porque se te escucha a ti hablar. Sí. Y se escucha que lo que podemos oír no es ni tu voz ni la de un compañero que está contigo. Efectivamente, además fue precisamente sacando un vídeo, una grabación de vídeo. Estaba haciendo un reportaje de vídeo para uso propio y una voz pues interactúa con nosotros. Obtuviste 3 voces. ¿Qué intuimos en esta psicofonía? ¿Qué escuchamos en cada una de estas psicofonías? Pues en la que grabé en vídeo, yo creía al principio que nos llamaba imbécil, fíjate. Pero luego, después del tiempo, me parece más que dice is easy en inglés. O sea, es fácil en inglés, ¿no? Es fácil. Después, aunque nuestros telespectadores que tomen sus propias conclusiones, ¿no? Vamos a escucharlo. Derruida totalmente ya. Una salida de notificación parecía eso. Derruida totalmente ya. Una salida de notificación parecía eso. Derruida totalmente ya. Una salida de notificación parecía eso. Esta es la primera, esta es la de que en un primer momento pudiste escuchar imbécil, que como después hemos dicho, puede parecer que es en inglés y que is easy. ¿Qué quiere decirte esta voz? No sé, porque realmente estábamos hablando de otras cosas. Le estaba explicando yo al compañero de que esa zona está totalmente derruida, que bueno, tampoco estábamos hablando de gran cosa ni de cosas paranormales, ni mucho menos. Eso interactúa con nosotros, el por qué no lo sabemos, ¿no? Aunque realmente muchas veces las psicofonías no tienen realmente una explicación ni sentido común lo que dice la psicofonía, ¿no? Es sujeto a interpretaciones. Lo que Sí. yo puedo interpretar como imbécil, tú Claro. lo puedes interpretar como es fácil o... una psicofonía no es fácil de escuchar, ni una psicofonía nunca ha sido sencilla de entender, de interpretar. Eso por un lado. Y por otro, pues bueno, el mensaje que siempre nos da una psicofonía nunca tiene por qué tener una coherencia dentro de la investigación que estamos haciendo, sino que en la mayoría de las ocasiones lo que nos da es el mensaje que en ese momento quiere la psicofonía interpretar.
Por eso, aunque no sepamos qué es una psicofonía, en muchas ocasiones se la ha tildado de fenómeno inteligente. ¿Por qué? Porque igual que en ocasiones, por ejemplo, se pregunta en una determinada sesión de psicofonía abierta, ¿hay alguien aquí? Y te dice sí. Y tú dices, oye, me ha salido un sí. Hay otras ocasiones en las que tú dices, ¿hay alguien aquí? Y a lo mejor te dice, yo qué sé, en San Juan. Bueno, pues... no tiene sentido ninguno lo que le estamos preguntando. Te llama la atención, pero bueno. Sí, hay algunas que sí y otras que no. Eso es también lo que tú quieras escuchar muchas veces también, ¿no? Si tú no tienes el oído preparado, yo por ejemplo, tengo que decir que yo soy muy malo para la psicofonía. No lo tengo. Yo normalmente se las paso a un compañero que me las escuche mejor, ¿no? Pues yo soy bastante malo en la psicofonía. Tenemos una segunda psicofonía y una tercera, pero ¿qué encuentras en esta segunda psicofonía? La segunda psicofonía, fíjate, sí tiene algo de coherencia, ¿no? Bueno, un compañero, ponemos una grabadora en una de las zonas de la high school, precisamente, donde fui testigo de un espectro, por decirlo de alguna forma, un espectro militar, una aparición de un soldado militar, claramente. Bueno, y le comento al compañero que pusiera una grabadora, nos separamos en grupitos con los walkies y tal, ¿no? Bueno, y yo, pues, muchas personas pues tienen sus libritos de campo, van apuntando todas las cosas que van sucediendo. Yo, sin embargo, llevo una grabadora de más baja calidad para decir todo lo que pasa, ¿no? Bueno, pues mi compañero va a recoger la grabadora y en un momento escucho un ruido muy grande, como si se hubiera caído mi compañero. Entonces yo le grito, Miguel, ¿estás bien? Y hay algo que interactúa con nosotros que nos dice, no la encuentra. ¿No la encuentra el qué? ¿La grabadora? Que por eso te digo yo que puede ser algo inteligente, ¿no? Algo con coherencia. Y ahora ya he explicado lo que es la psicofonía, vamos a escucharla y que nuestra audiencia juzgue por sí misma qué se puede escuchar aquí. Miguel, ¿estás bien? Miguel, ¿estás bien? Miguel, ¿estás bien? Miguel, ¿estás bien? Como ya decimos, hay que tener buen oído, hay que intuir muchas veces. Esta psicofonía hay que escucharla bastante bien porque es complicado de escuchar, sí. Una tercera psicofonía que también obtuviste. La obtuvimos en lo que era el psiquiátrico de aquella base, el módulo 3, en este caso, fuera del hospital, casi fuera del hospital ya, ¿no? Y bueno, pues yo escucho tú o Jesús en 2 golpes de voz, ¿no? Es lo que yo escucho al menos, ¿no? No hicimos preguntas, no dejamos la grabadora grabando unos 15 minutos y bueno, lo que salió solo fue esto. No preguntamos, como te comento, muchas veces yo no pregunto, dejo la grabadora allí y si algo quiere manifestarse, pues se va a manifestar, ¿no? Vamos a escucharlo y que, como decíamos antes, la audiencia juzgue por sí misma. Ya han oído, como decíamos anteriormente. Hay que tener muy buen oído para la psicofonía y no es fácil. José Manuel, ¿qué son las instrucciones básicas y muy rápido porque ya me están riñendo para obtener una psicofonía? Sencillo, una grabadora, da igual que sea analógica o digital, preferiblemente ya últimamente digital porque no mete el motor de arrastre. Asegurarte de que no va a haber nadie. Hombre, si se tiene una campana de vacío o algo que pueda hacer el vacío al micrófono, ideal, o a la grabadora ideal, porque te garantizas que no
no va a haber interferencias, ¿verdad? No va a haber nadie que se meta. Y dejarla grabando, ideal intervalos de 4 o 5 minutos, 3 minutos. Se pueden hacer de dos tipos, abiertas o cerradas. Cerradas cuando se deja la grabadora, te vas y que sea lo que Dios quiera. Y abiertas cuando se pregunta, ¿hay alguien aquí? Se deja un tiempo. Siguiente pregunta, ¿cómo te llamas? Se deja un tiempo. Y luego a revisarlo. No os recomiendo que se haga con un móvil, teléfono móvil. ¿Por qué? Bueno, es evidente. Un móvil es un móvil y tiene, en este caso, le entran frecuencias, le entran vibraciones que puede crear una interferencia en forma de modulación de voz. Con lo cual, son las instrucciones básicas, no necesita más. Pues ya han oído, súper sencillo investigar, intentar obtener una psicofonía. Aquí termina lo que es la sección, la tertulia de hoy sobre el Sanatorio de los Muertos, que está muy cerquita, que todo aquel que quiera ir puede ir. Seguramente alguno que otro haya ido a jugar a la IRSO, como ya hemos dicho anteriormente. Y aquí termina lo que es la sección, el programa sigue, simplemente nos vamos a publicidad unos segunditos. Con nosotros ha estado José Manuel García, muchas gracias. Compañeros, gracias. Y Javier Lobato, muchas gracias. Gracias a ti también. Así que no se vayan porque vamos a estar tan solo 3 minutitos en publicidad, así que no se pierdan porque tenemos mucho más contenido ahora. Continuamos aquí en el programa de Zona Oculta, en el que, como cada semana, os traigo una sección de imágenes inéditas. Quería comenzar brevemente con un incendio que está datado desde 1962, que fue cuando comenzó. Como podéis apreciar, sale un poco de humo de lo que viene siendo la carretera. Y es que la peculiaridad que tiene esta imagen es que a día de hoy este incendio aún no ha sido apagado, digámoslo así. Por tanto, lleva aproximadamente unos 40, prácticamente medio siglo sin poderse extinguir. ¿Por qué se produce este hecho? Pues porque, aunque veamos que alrededor está quemado y fue el origen de este incendio, llegó a lo que viene a ser la parte interna de la carretera y, debido a una serie de materiales altamente inflamables que hay en esa zona, no se puede extinguir completamente. Hecho incluso que provocó que los habitantes de la zona tuvieran que mudarse a otro lugar. Y esto ocurrió pues, de la noche a la mañana sin previo aviso. Y en Estados Unidos, en Pensilvania, para dar un dato más. La siguiente foto quería comentaros que es el Camino de la Muerte. Lo llaman así porque es un camino en el que cada año se producen aproximadamente unas 100 víctimas mortales. Como veis, es un desfiladero bastante alto, ¿no? Y se encuentra en Colombia. A pesar de que ya han hecho una carretera cercana, una autovía cercana en la que se acorta mucho más el trayecto, los turistas y, digamos, la gente curiosa sigue tomando este camino para experimentar la sensación de este desfiladero en primera persona. Hecho por el cual confirmamos lo dicho anteriormente, de que se producen aproximadamente unas 100 víctimas mortales al año. Pues estas son las dos simples fotografías que quería enseñaros en este episodio de hoy y, sin más, sigamos con el programa.
efectivamente, el gran ardid que ha utilizado desde hace tiempo es convencer a muchas personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, de que no existe, es decir, de que es un mito. Esa ha sido una gran victoria, porque un ser que no existe, evidentemente, nadie puede estar prevenido contra él. Es libre de hacer lo que quiera, puesto que no existe. Entonces, estamos completamente desarmados. Ahora, en cuanto a la existencia real de Satanás, no es una creencia, no es una opinión, es un dogma fundamental de fe del Concilio Lateranense IV, de los ángeles caídos. La Iglesia expresamente lo dice en todos sus documentos. Últimamente, los últimos papas han hecho hincapié especial en ello. Sobre todo Pablo VI tuvo una homilía que dio el día de San Pedro y San Pablo, el día del Papa, del año 72 creo, pues en donde habló de que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia y había oscurecido los frutos del concilio, y había penetrado precisamente por las ventanas que estaban destinadas a dar luz. Bueno, eso dio la vuelta al mundo y pusieron al Papa de vuelta y media, entre las muchas cosas que tuvo que soportar Pablo VI. Luego, en noviembre de ese mismo año, de un discurso expresamente ya sobre Satanás. Lo tituló "Líbranos del maligno". Fue uno de sus discursos de los famosos miércoles de Pablo VI, que fue quien lo instituyó, en donde, entre otras muchas cosas, dice que es el enemigo público número 1 de la Iglesia. La Iglesia, que es la comunidad de Cristo. De todos los fieles cristianos, claro. El enemigo público número 1. Y pone un montón de ejemplos de cómo los santos evangelios están continuamente. Jesucristo vino sobre todo a liberarnos de la esclavitud de Satanás. Se llama príncipe de este mundo. De hecho, usted suele comentar mucho en sus homilías, alertando a sus fieles de que Jesucristo lo primero que hizo fue echar demonios. Con eso demostraba que había llegado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él era superior a Satanás. Y los demonios eran los primeros que le reconocían. Tú eres el Hijo de Dios, y los mandaba a callar. ¿A qué viene Jesucristo? A buscar nuestra catástrofe, nuestra salvación viene él. Sí, pero en el Evangelio los demonios le preguntan ¿a qué viene Jesucristo? ¿A buscar nuestra ruina? Así, exactamente, sí. Para ellos era una ruina, por supuesto. Y el episodio aquel tan inquietante, tan sobrecogedor, de el endemoniado de Gerasa, ¿no? Cuando le pregunta ¿quién eres? Somos legión. Y cuando ve que lo va a echar de aquel pobre hombre, ¿no? Le ruegan los demonios: échanos, mándanos a los cerdos. Una piara de cerdos grande que había allí, ¿no? Porque no era en territorio judío, sino era ya en territorio pagano. Entonces Jesucristo se lo concede. Y es tal el odio de aquellos seres que le habían rogado que pasar a un sitio, a un algo, tener algo, no el vacío, pero el odio puede contra su propio sufrimiento, y aquella piara los vuelven locos a los animalitos y se despeña entera. Por eso luego los habitantes de la región le rogaban a Jesucristo amablemente que él se fuera. Les había costado muy cara sí, su expulsión la expulsión del demoniado les había costado muy caro. Es pena, ¿no? Hasta ahí se ve a dónde llega el dinero. Aquellos hombres ven un hombre extraordinario,
que les ha librado de aquellos, eran dos, los endemoniados de Gerasa que rompían los cepos y las cadenas que tenían. Dándose cuenta de que es un hombre extraordinario, pero ahí se dan cuenta de que han perdido 2000 cerdos, y eso es muy grave. No vaya a hacer otra cosa por el estilo. Les rogaban amablemente que se marchase. Así se llama. Realmente es uno de los episodios más misteriosos, enigmáticos de... Sí, lo cita el Papa Pablo VI como uno de los episodios más claros de la acción de Satanás, cómo destruye al hombre y cómo Jesucristo va a la salvación, a quitarle el principado de este mundo. Bueno, yo puedo agregar que todo lo malo que hay en el mundo actualmente, todo, detrás de todo, y eso es una afirmación rotunda, repito, rotunda, detrás de todo está Él, detrás de todo lo malo que haya. ¿Se refiere usted a la tesis de su libro, exactamente, a la tesis de su libro, La conspiración del caos? Sí. ¿Puede explicarnos en qué consiste? La conspiración del caos, en pocas palabras, es que él siembra la confusión. Él sabe que el hombre, cuando piensa libremente, pues llega a conclusiones correctas, porque la razón es de Dios. Y entonces, cuando un hombre es libre de pensar sin condicionamientos, acaba llegando a Dios, sin duda. Pero cuando tiene un pensamiento caótico, originado por cantidad de informaciones de todos los tiros, ¿no?, que le vienen de un lado, de otro, de los medios de comunicación que le dicen una cosa, aquí ha pasado otra, y aquel hombre cree que está pensando por sí mismo, y no, es el último que llega. Está manipulado. Sí, entonces, pues, por una parte, fomenta el comunismo, el marxismo, por otra parte, el capitalismo. Pero ninguno de los dos quiere que triunfe, porque él no quiere un orden determinado. Él estaba detrás de Hitler, era el superhombre de Hitler, aquel que le dirigía cuando Hitler se metía en su cuarto especial y cuando salían los generales se echaban a temblar porque le oían gritar dentro. Sin embargo, lo destruyó en Stalingrado, porque Hitler hubiera establecido un orden. Malo, pero un orden. Todo lo que sea orden supone que el hombre pues queda capacitado para ir viendo y digiriendo las cosas, las que son y las que no son. Pero cuando no hay orden ninguno, sino todo es caos, no sabe el hombre a dónde mirar. ¿Cuál es el objetivo de ese caos? El objetivo de ese caos, la destrucción del mundo. En donde llega el momento en que el hombre se vea tan desposeído de todo referente moral que llegue a la destrucción por el gozo de destruir, como él. No ya como en la Guerra Fría, ¿no?, porque es que eran el uno por el otro, a ver quién impera, ¿no?, y entonces estaban los dos contenidos, porque si yo te doy, tú me das. No. Cuando el odio existe, el suyo, el odio se goza matando, aunque eso suponga morir, y eso es lo más terrible. Eso se está dando en el fanatismo musulmán. El radicalismo musulmán, que está invadiendo todo el Islam y ataca a todo el Islam moderado, son también enemigos suyos, se goza. La última noticia que tenemos dada por la televisión hoy, en Irak, unos pobrecitos jóvenes, ¿no?, que se estaban inscribiendo en el ejército regular de su país para servir a su patria.
dos islamistas radicales. Uno se mete dentro de donde estaban ellos, otro fuera en la puerta para cogerlo todo. Creo que eran 43 muertos, 100 y pico de heridos, todos llorando. Jóvenes con sus vidas destrozadas. Y aquellos kamikazes humanos llenos de odio, pues ahora sus madres enseñarán los retratos de allá, de sus hijos, como héroes. Eso es horroroso, eso es horrible. Eso ni Hitler lo hacía. Cuando un hombre goza matando y muriendo, ¿qué defensa podemos tener? Imagínense ustedes que el Islam llegara a dominar Europa. Eso es muy factible. Entonces atacaría inmediatamente a América, que es un bastión religioso que hasta ahora no ha podido invadir el relativismo moral que hay en Europa. El ateísmo práctico que hay en Europa no ha llegado a los Estados Unidos. Hay un bastión. Entonces el Islam, un Islam europeo, amenazaría totalmente a América. Ahora, americanos no se dejarían naturalmente que llegara este momento, Entonces, ¿qué pasaría? Aquí no sería como en la Guerra Fría. Aquí sería la destrucción total del planeta. Por el odio. Esto está allí. Lo sabe todo el mundo. No estoy diciendo nada nuevo. Nada más tienen que hacer unas cuentas de demografía. Aquí la demografía es totalmente negativa, de forma que los europeos nos estamos quedando sin europeos. La inmigración, ¿no? Musulmana, pues de momento pues viene muy tranquilo, pero ahí se meten los radicales. Dentro de 30 o 40 años el Parlamento Europeo, estadísticamente hablando y democráticamente hablando, será musulmán. No he dicho nada nuevo que no conozca a nadie. Lo único que he dicho nuevo es algo que nuevo es el decirlo, porque eso es una cosa que la gente no quiere decir. Lo piensa porque no son tontos, pero no se dice. Pues ahí quedaba ya una experiencia más que nos contaba don Enrique, que se lo contaba a nuestra compañera Cristina Martín. Pero ahora tenemos aquí en nuestra mesa de noticias a nuestro compañero Gonzalo Olivero. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, Daniel. Y nada, como cada programa siempre vengo con un poco de noticias de actualidad. Y en este sentido quería abordar un poco temas no tan de lejos, sino temas más centrados aquí cerca en Andalucía y fundamentalmente en nuestra capital, en Sevilla. Quería reseñar unas noticias que habían salido, puesto que se están investigando de nuevo la Facultad de Bellas Artes. Una facultad que en el argot popular de Sevilla siempre todo el mundo tiene cierto temor incluso a pasar por cerca de ella, por la puerta. De hecho, personalmente también conozco a gente que ha ido conmigo y son un poco reseñosos a pasar por delante. Y como todo buen fenómeno paranormal, siempre está en continua investigación. Hay que decir que uno de los investigadores de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla es un compañero que ha estado aquí, que ha estado en esta casa, José Manuel García Bautista, en cuyo libro, un libro que él ha presentado aquí también en nuestro programa, Sevilla Oculta, podemos encontrar una explicación y una investigación de esta facultad. Y también se conoce aquí que ha estado él dentro de esta última investigación. Sí, la investigación se llevó a cabo, como ya hemos comentado, en la facultad, y más concretamente se llevó a cabo durante un periodo prolongado de una noche. Es decir, nada más que dejó de haber luz, se metieron
y realizaron diversos estudios. Y aquí estamos viendo unas imágenes que quizás sean algo más antiguas de Sevilla Televisión, Sí. como decíamos, con nuestro compañero José Manuel García Bautista, y que este programa también era presentado por otro compañero de esta casa, por Fernando García Ledón, que tuvo una experiencia más en televisión, distinto a lo que está haciendo él ahora, y presentaba un programa de misterio. Sí, como podemos ver en las imágenes, normalmente lo que se suele producir con más asiduidad en este espacio, en este habitáculo, es que, por ejemplo, entre otras cosas, las taquillas antiguas que existían se cierran y se abren de golpe, desde secamanos, por ejemplo, en los servicios que sin estar enchufados empiezan a funcionar, por ejemplo, risas macabras que se producen en cualquiera de las estancias y sin ningún tipo de explicación lógica y racional, y por tanto siempre buscamos, como he comentado, siempre buscamos a lo mejor fuera fenómenos que tan cerca como es, a pocos kilómetros de aquí, los podemos encontrar y verdaderamente sin ningún tipo de explicación, aunque siempre puede haber gente incrédula, pero como yo siempre digo, pues les invito a que se pasen por allí algún día y prueben a ver lo que es pasar simplemente por la puerta, que ya crea estupor a más de una persona. La verdad es que el caso de esta facultad de las Bellas Artes de Sevilla es muy conocida, siempre tiene actividad, no es decir que sea un local que se venga abajo en algunas circunstancias, en algunas temporadas, sino que siempre está activo y que siempre hay actividad en cuanto a la investigación y en cuanto a los sucesos paranormales. Y ahora vamos a seguir también con otros casos en Sevilla que nos trae Gonzalo. Pues sí, mira, te quería comentar, Daniel, a ti y a los telespectadores que nos están viendo ahora mismo, una serie también de sucesos que voy a ir leyendo textualmente para que la gente lo vaya entendiendo, puesto que son declaraciones de una costumbre aquí muy arraigada, que es la Semana Santa. Una costumbre, para algunos es una fe, es mucha devoción, para otros a lo mejor lo ven desde un ámbito un poco más escéptico, pero aún así sigue siendo también algo bonito de ver. Entonces, pues venía aquí, me he buscado una serie de documentos en los que personas dicen que han tenido una experiencia, digámoslo así, con diversos Cristos o con diversas vírgenes de nuestra Semana Santa de la capital, nuestra Semana Santa de Sevilla. Y entre ellas, por citar algunas textualmente, diría, por ejemplo, la que se produjo en la plaza de San Pedro, donde se encuentra la hermandad del Cristo de Burgos, la famosa y antigua hermandad del Cristo de Burgos, donde acudió un día un devoto a rezar y, según este devoto, se encontraba un familiar suyo enfermo, y al intentar pedirle a este Cristo tan devoto de él que le echara una ayuda y que pudiese sanarlo, cita textualmente que el Cristo se giró la cabeza, lo miró a los ojos y le dijo que no tuviera ningún tipo de temor y de dolor en sí, y que el enfermo que tenía en su casa se había curado. Hasta ahí todo queda dentro de algo un poco creíble o no, pero lo que sí es verdad es que precisamente cuando llegó a su casa se encontró que el familiar milagrosamente se había curado de una enfermedad terminal. He aquí la credibilidad o no de este tipo de situaciones. Podría ser un milagro, podría ser una sanación, por así decirlo, y que este hombre hubiera tenido algún tipo de alucinación con este Cristo, porque ya se sabe que en momentos puntuales de tan duro en la vida de una persona puede llegar a su misma sugestión a ver algo que no ha llegado a suceder. Y otro caso que voy a contar explícitamente para que los telespectadores también lo tengan en cuenta es el que se produjo en la Ronda Capuchino. En el santuario de la Santísima Trinidad, si no me equivoco. Concretamente en esta hermandad bastante arraigada ya, el Sábado Santo de la Semana Santa de Sevilla, en el que cuenta también cuenta allí García Bautista, un hombre. Nuestro compañero.
Cuenta que se enterró un clérigo, digámoslo así, se enterró allí cerca o en las mismas extracciones se enterró un clérigo, y que cuál fue la sorpresa al cabo básicamente al cabo del poco tiempo, los pocos días, que se empezaron a escuchar ruidos, se empezaron a escuchar gritos, y cuando acudieron a la sepultura, la sorpresa fue que el cuerpo ya no estaba dentro de ella, sino que al revés, el cuerpo estaba fuera, un cuerpo con vida, que había, digámoslo así, resucitado. O sea, después de haber sido sepultado, este cuerpo había resucitado y además había logrado salir de dicha sepultura. Tanto increíble, pero si está datado. Está datado, y no queda ahí la cosa, sino que se volvió a enterrar para más Inri, y volvió, al cabo de los pocos días, volvió a desenterrarse, siendo un tercer enterramiento el que ya parece que descansó tranquilamente el cuerpo en paz. No sabemos si es obra de cualquier tipo de, digámoslo, rito macabro, o si estamos ante un fenómeno paranormal en sí, puro y ilícito, ¿no? Nos vamos ahora a la iglesia de los Negritos. Pues sí, la iglesia de los Negritos, como bien has comentado, cito textualmente también, lo que podemos apreciar es que otro devoto fue también capaz de hablar con las imágenes de esta misma hermandad. Lo que llama también la curiosa atención es que estamos hablando de que siempre la devoción a lo mejor puede hacer que una persona mentalmente o desvaríe o, digamos, se sugestione ella misma. Pero bueno, ahí queda muy parecida a una de las primeras experiencias. Sí, a la experiencia del Cristo de Burgos. Y nos vamos ahora a la iglesia de San Roque en la calle Recaredo. Pues sí, resulta que la iglesia de San Roque, un grupo de jóvenes grabaron una serie de psicofonías en las que decían que se tenían que marchar de aquí, exactamente las palabras eran marcharos de aquí. Entonces, pues siempre también las iglesias, aparte de ser un sitio de culto, un sitio de devoción, también es un lugar donde cabe este tipo de situaciones, de fenómenos paranormales y de todo lo misterioso y oculto que sucede en este tipo de ámbitos. Son lugares muy antiguos, lugares en los que ha ocurrido muchas cosas y que siempre hay alguien que intenta sacar y tirar de este hilo, como nosotros, por ejemplo, lo hacíamos en nuestro primer programa sobre el convento del Corpus Christi aquí en el Viso del Alcor, y que encontramos muchas cosas interesantes. Pero nos vamos ahora a la iglesia de la Santa Cruz. ¿Qué ocurre allí? Pues sí, allí lo que pasó es que aproximadamente un extraño suceso sucede paulatinamente o asiduamente cada 10 años en Semana Santa. Y es que cuando ya han entrado los nazarenos de la Hermandad de Santa Cruz, los pasos se colocan en su ubicación, y entre los pocos hermanos que se encuentran allí siempre sorprende un nazareno, capirote bajo el brazo y túnica puesta. Se para y reza delante de los dos pasos. Cuando acaba su oración, la estampa del devoto va desapareciendo poco a poco. No se sabe ningún tipo de explicación, pero parece como que, digamos, que tengamos un nazareno penitente del otro mundo, digámoslo así. Y ocurre cada 10 años, pues es interesante este caso, la verdad que, y además si se sabe y se está datado que es cada 10 años, sería fácil investigarlo. Pues sí, sería un hecho bastante curioso. De hecho, podríamos siempre analizarlo desde esa perspectiva, de que haya un grupo de personas que lo datase. Claro, lo que pasa que siempre es un poco reseñable desde la devoción que trae lo que es las hermandades de nuestra Semana Santa, de la capital. Pues la verdad que aquí quedan todos estos casos sobre imágenes de Sevilla, que seguramente si nos pusiésemos a buscar aquí en el Viso también habría alguna imagen que hubiera ocurrido algo parecido con alguna de estas imágenes. Recen porque, ya sea real o no estos milagros, el efecto placebo también está ahí y también cura. Muchas gracias, Gonzalo, la semana que viene te esperamos de nuevo aquí. Muchas gracias, Daniel, y como siempre estaremos aquí al pie del cañón. Pues historias como esta y diferentes a esta tendremos aquí la próxima semana. La verdad que el programa de hoy ha sido bastante completo. La semana que viene lo intentaremos que sea aún más si cabe. Así que disfruten de la semana, porque dentro de 7 días volvemos aquí en Zona Oculta.